El libro de Martí Batres, Construcción, Deconstrucción y Reconstrucción de Derechos Sociales en América Latina, representa una profunda investigación de un problema, de un fenómeno central de la actualidad de nuestra América Latina, especialmente del giro a la izquierda que se produjo en varias de las naciones del subcontinente entre los años de 1998-2024, entre otras Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Honduras, Argentina y naturalmente México. Con el antecedente muy importante de Cuba. A pesar de la reacción violenta de las oligarquías locales surgidas al amparo del neoliberalismo que predominó en el último tercio del siglo XX, con el apoyo del imperialismo norteamericano, ese movimiento no se puede dar como derrotado definitivamente, ni mucho menos en ninguno de sus países. Es conveniente señalar que este trabajo se distingue por haber escogido un problema central para el conocimiento y el análisis del fenómeno transnacional actual, profundo y generalizado. Refiriéndose a lo logrado por el giro de la izquierda en América Latina, dice Batres, algunas de esas políticas adquirieron ciertas características: universalidad, permanencia, exigibilidad, participación, libertad, garantía presupuestal, apropiación social, obligación pública y reconocimiento jurídico, que condujeron a su transformación en derechos sociales específicos. Ese proceso de construcción de derechos sociales a partir de la realización de políticas concretas en América Latina de principios del siglo XXI es el objeto de esa investigación. El libro de Martí Batres es un trabajo de explicación teórica de un fenómeno de extensión continental y de trascendencia histórica mundial. Eso, sin duda, es muy meritorio y merece, por lo tanto, un reconocimiento especial. En segundo lugar, ese libro está escrito por un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la política, motivado por un ideal de izquierda y que actualmente ocupa una posición de primer orden como jefe del gobierno de la Ciudad de México, una de sus urbes más populosas del mundo, y se desempeñará en el futuro como director del ICE. Asume lo postulado por Marx en su tesis sobre Feuerbach, particularmente la número 11, que dice: los filósofos no han hecho
más que interpretar de diversos modos el mundo, pero lo que se trata es de transformar ese mundo. Es decir, el trabajo cumple con el requisito de la praxis, contribuir a cambiar la realidad en que vivimos. La teoría desemboca en una práctica política consecuente en lo que él llama la reconstrucción de los derechos sociales de América Latina y concretamente de México. De ahí a otra de las cualidades sobresalientes de ese libro. La tercera gran cualidad de esta obra es la historia comparada de México, Argentina y Bolivia. Patres señala que tenemos por lo menos tres realidades distintivas. Persistencia de una cultura de explotación colectiva de la tierra, una amplia franja de trabajo no asalariado y la extracción de riquezas que se transfieren a las metrópolis mundiales, o sea, la dependencia. En lo que respecta a la base de los derechos sociales en el periodo del giro a la izquierda, apunta las coincidencias así como las diferencias existentes con precisión. He aquí un ejemplo. Respecto a Bolivia, dice Batres, sucede algo muy parecido. Hay leyes que son en sí mismas el desarrollo operativo de una política pública, pero también hay leyes marco que norman y guían la creación de políticas públicas, enfocadas principalmente al campo, el medio ambiente, los derechos de las comunidades indígenas originarias, la tercera edad y la educación en general. Respecto a México, apunta que la nueva agenda de derechos sociales del gobierno de AMLO, cito, se orienta principalmente hacia los grupos con perfil de vulnerabilidad, adultos mayores y personas con discapacidad. También hay variadas iniciativas dirigidas al campo y la vida laboral, como así a la educación y a la salud. Veamos ahora las diferencias entre los tres países. Cito, en el plano económico, escribe Martí Batres, el tamaño de cada uno de las tres economías es muy diferente. Tanto México como Argentina son reconocidas como economías periféricas de desarrollo medio, pero Bolivia crece sostenidamente a lo largo de lo que va del siglo XXI a ritmo mucho mayor que las otras dos. En la cohesión social, hasta finales del siglo pasado, Bolivia formaba parte de un grupo de países de desarrollo social bajo.
y México del grupo de países de desarrollo social medio. El neoliberalismo y el ciclo progresista han propiciado movimientos interesantes en esa clasificación. En la primera década del siglo XXI, mientras Bolivia ascendía en la escala de calificaciones sociales, México descendía. Bolivia entró de lleno al llamado ciclo progresista latinoamericano desde inicios de la primera década del siglo XXI y México arribó hasta finales de la segunda década del mismo siglo, demora propiciada por las irregularidades presentadas en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, en las cuales se impidió por medio del fraude la victoria de AMLO. Martí Batres señala con agudeza que, aunque en la mayoría de los países con gobiernos progresistas también ven a las clases dominantes, esas no han soportado que una parte del desarrollo beneficia a las personas de las clases populares y que los gobiernos del ciclo progresista no están gozando del contexto mundial del auge del estado de bienestar que tuvieron los gobiernos del periodo nacional popular en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolla actualmente a contracorriente. Por eso son gobiernos que parecen y son gobiernos y oposición al mismo tiempo. Y las fuerzas que les dan contenido tienen que luchar para triunfar, para después volver a luchar para poder triunfar nuevamente. México es un caso diferente y especial del viraje a la izquierda latinoamericana. A un mes de que cultura el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, agosto de 2024, los niveles de popularidad con los que cuenta el presidente son muy favorables. Ello se debe en buena parte a las acciones emprendidas durante el sexenio y que en mayor o menor medida ha tenido un impacto real y palpable en la población. Y también al contundente triunfo de la campaña electoral de la ya presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que asegura la continuidad de la 4T. En primer lugar, sobresale el rescate del Estado como factor de la economía, la política y la inversión. Aumento de la inversión pública como factor de desarrollo, lucha contra la corrupción y aumento de sus ingresos fiscales
Inversión en la infraestructura y empresas públicas como el Tren Maya, el corredor transísmico, la refinería de Dos Bocas, el AIFA y el Banco de Bienestar. Rescate público de la industria energética y el litio como factores de desarrollo nacional. Eso va a contracorriente de lo que se hacía en la época neoliberal. Redistribución progresiva del ingreso a favor del trabajo y de los pobres. Transformación en derechos constitucionales de los programas sociales a jóvenes trabajadores y estudiantes. Mujeres trabajadoras, adultos mayores, personas con discapacidad permanente. Elevación paulatina pero firme del nivel de las instituciones de salud pública. Paso decidido a la democracia, de la democracia electoral a la democracia participativa. Acabar con la compra del voto y los fraudes electorales. Consultas populares sobre temas controversiales. No represión y diálogo con los movimientos sociales de reivindicación popular. La búsqueda de una mayor igualdad y eficiencia en el sistema de impartición de justicia, reforma al Poder Judicial. Política exterior basada en los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica a los conflictos. Fortalecimiento de las relaciones exteriores con los países de América Latina y los gobiernos progresistas de la región. Acciones solidarias de México con Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Apoyo decidido en consulados a migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Condena de México a los ataques realizados con Hamas, así como los bombardeos de Israel en Gaza. Apoyo de México en el proceso llevado a cabo por Sudáfrica contra el genocidio en Palestina. Rechazo al intervencionismo de Estados Unidos contra las reformas al Poder Judicial de México, que debe democratizarse y tomar en cuenta la opinión popular sobre justicia y lucha contra los excesos de grandes corporaciones y del crimen organizado. El libro de Martín Batres. Construcción y reconstrucción de derechos sociales en América Latina es una contribución importante al análisis y comprensión de lo que se denomina el giro a la izquierda e incluso de una nueva edición de lo nacional popular en México y América Latina. Por último, se presenta un modelo de análisis
de las políticas y los derechos sociales que se aplican en casos particulares de Bolivia y México, con el fin de comprobar cómo las políticas sociales se convierten efectivamente en derecho. Los invito cordialmente a leer ese libro, que es una contribución importante al pensamiento crítico tan esencial en esa época en México y América Latina. Muchas gracias.